Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a este podcast. Ya estamos de vuelta por aquí de nuevo con todos ustedes y tal y como ven en el título. El día de hoy vamos a hablar de jugadores que fracasaron en el Santos Laguna. Miren, no sé ustedes, a lo mejor no somos de la misma época, pero miren, yo recuerdo el Santos Laguna cuando era Adrián Martínez el portero, estaba por ahí Peter Tamirano, estaba un paraguayo muy bueno que era Denis Caniza, el paraguayo Romero también, en otras épocas, pero también pasó por ahí, el Achita Ludueña, el Pony Ruiz, sin lugar a dudas el gran referente en el ataque que era Jared Borghetti, Matías Bozo, Carlos Cariño, Carlos Ochoa, el Guti Estrada. Bueno, eso ya son en otras épocas más recientes. Pero miren, a lo que voy es con esto. Por algún momento, en décadas distintas, Santos Laguna era uno de los equipos más competitivos, sin lugar a dudas. Hubo un momento en el que tenían uno de los mejores planteles. También por ahí pasó el Chato Rodríguez, fíjense, también otro referente también, gran canterano de Latis. Después pasó por Santos y también tuvo un buen rendimiento. Y hubo jugadores que quizás se consolidaron en otros equipos y que desgraciadamente pues llegaron a Santos y pues no pasó absolutamente nada con ellos. Mismo ejemplo como el de el último podcast que les grabé. Hay jugadores que quizás a lo mejor llegaron ya a una edad avanzada, ya no es lo mismo correr, como les ponía el ejemplo, correr a los 20 años de edad que correr a los 35, ¿eh? Ya son 15 años de diferencia, ya estás en las últimas. Y algunos venían con un buen desempeño en su equipo anterior y ya cuando llegaron a Santos pues no pasó nada con ellos. Y miren, comienzo primero con Fabián Stay, chileno. Sin lugar a dudas, todos los aficionados o toda la gente que vio jugar a Fabián Stay, sin lugar a dudas lo va a recordar más con el Toluca y con el América. O sea, definitivamente. Ni siquiera lo van a recordar con el Atlante. Bueno, obviamente los seguidores del Atlante van a recordar que pasó por ahí, pero igual, o sea, no tuvo ahí su mejor prime. Sin lugar a dudas, su mejor prime fue con Toluca y posteriormente con América, y después de ahí viene Santos, luego viene Atlante y luego viene Acapulco. Al final de cuentas, Fabián Stay se terminó retirando con el Palestino de allá de su país, pero igual, o sea, jugó en Suiza, jugó en Grecia, en Olympiacos, así que nuevo equipo de la Hormiga González. Y sin lugar a dudas, pues venía con un buen currículum Fabián Stay y llegó y conquistó a México en el Toluca. Posteriormente llegó al América y también le fue súper bien, pero desgraciadamente con Santos llegó ya de 35 años, llegó en aquel año 2003 para jugar el Clausura y el Apertura 2003. Y fíjense, ahora sí que pues muy malos números, la verdad. O sea, únicamente marcó 2 goles en su estancia. Imagínense, si jugó 2 torneos, imagínense, un gol por torneo. Pues no es nada, no son números aceptables. Y más por la expectativa que quizás en aquel momento pues se esperaba del conjunto lagunero. Como les decía, pudiera ser que a lo mejor pues la velocidad cambia, quizás a lo mejor ya no tenía los mismos desbordes, la misma velocidad que había mostrado cuando recién llegó a México para jugar con el Toluca, y pues no dio para más. Y sin lugar a dudas, o sea,
quizás a lo mejor hoy en día Fabián está ahí, si es reconocido en el fútbol mexicano, pues es más reconocido por haber tenido excelentes números tanto en Toluca, o sea, para mí ahí fue donde brilló. A lo mejor en el América también brilló, pero no tanto como en Toluca, sin lugar a dudas. Entonces, pues bueno, ahí queda Fabián está ahí. Ahora, vámonos con otro jugador, con el brasileño, Eliomar Marcón. Miren, yo cuando lo veía en los Tecos, sin lugar a dudas, pues era buenísimo este jugador. Gran presencia ahí en el área. Parecía que tenía un imán a veces ahí, que los balones le rebotaban y los empujaba a la red. Y miren, él llegó proveniente de Venecia cuando llega a México, en aquel año 2003. Fíjense, curiosamente, en el año en que Fabián está y se va a Santos, es el año en el que llega Eliomar Marcón al fútbol mexicano para jugar con los Tecos. Él venía proveniente del Venecia, que en aquel entonces era equipo de la Serie B, la segunda división allá en Italia, y llega a los Tecos. Y fíjense, con los Tecos está prácticamente casi 3 años, o pónganle los 3 años, juega 102 partidos, marca 39 goles, pues bueno, a lo mejor no son grandes números para muchos, pero sin lugar a dudas, pues números respetables. Les digo, entonces llega ya Santos, lo compra en 6 y juega un total de 29 partidos en 2 torneos. Fíjense, juega 2 torneos con Santos, marca juega 29 partidos en esas 2 temporadas y marca la penosa cantidad de 4 goles. Imagínense, están un gol cada 7 partidos, pues son números malísimos, paupérrimos, la verdad. Se tenía una gran expectativa, ya que pues Santos tenía pues un gran ataque en aquel entonces, y era como que el complemento o suplir ahí alguno de los delanteros titulares. Y pues vean, 4 goles en 29 partidos. A lo mejor aquí hablamos de una falta de oportunidades, entre que no ganó la titularidad y también que extrañamente también por ahí se lesionó, no estuvo ausente algunas jornadas, esos 2 torneos. Pero miren, así es, bueno, no nada más en el fútbol, en cualquier deporte, o sea, por extrañas circunstancias están los que nunca se lesionan y los que siempre se lesionan. Entonces, a lo mejor también hay una clasificación en la que a lo mejor algunos se lesionan, pero no sé, están ausentes 1 o 2 jornadas, no 5, 6, 7 jornadas. Entonces, Eliomar Marcón estuvo ausente por muchos partidos, y luego vean el número, 29 partidos en un año, 4 goles, no, con eso no llegas a nada. Posteriormente de ahí de Santos, del 2006, les digo, está un año, después en el 2007 llega a los Indios de Ciudad Juárez, que entonces estaban en la segunda, bueno, en la primera, la segunda división. Y vean, ahí tienen números, o sea, si con Santos tuvo números malísimos, imagínense con Indios, 8 partidos y un solo gol. O sea, esos no son números, pues, nada buenos. Posteriormente de ahí se va al Náutico en Brasil. Ahí es donde prácticamente termina su carrera, para que finalmente en 2009 le pongan a su carrera. Entonces, o sea, vean, o sea, quizás a lo mejor Eliomar Marcón, como en el mismo caso, también está y va a ser recordado en Toluca, en América, en Santos van a ser, y a lo mejor quizás algunos
ni se enteraron que jugó. Lo mismo con el Omar Marcón. Muchos van a decir, no, pues el Omar Marcón brilló con Tecos. Quizás los seguidores de Tecos, que bueno, precisamente en la actualidad pues ya no existe el equipo, pero bueno, los que son aficionados a años, que tuvieron el privilegio de ver jugar a su equipo allá en Guadalajara, pues van a decir, el Omar Marcón aquí fue figura, marcó goles extraordinarios. La verdad es que pues sí, ahora sí que no lo dudamos, pero vean, Santos pues no pasó nada. Otro ya, posteriormente ya en otros tiempos, el Pitu Cejas. Y fíjense, no sé si lo comenté en alguno de los podcasts, pero vean, o sea, Tecos fue en algún momento de su estancia en la primera división, fue un equipo que quizás a lo mejor podía tener una temporada buena, una temporada mala. En una temporada te podía pelear hasta meterse a la liguilla, a lo mejor quizás quedar eliminado en los cuartos de final, pero se metió. Y a lo mejor había temporadas en las que a lo mejor hasta los llegamos a ver que peleaban por no descender, cuando todavía existía el ascenso aquí en la Liga Mexicana. Y varias veces quizás se jugaba la vida, y sin lugar a dudas también hay que reconocer que llegó a traer buenos jugadores que posteriormente los vendió y pues no supieron reemplazarlos. O sea, tal fue como el Omar Marcón, ahorita del que les voy a hablar de Pitu Cejas, pero también por ahí pasó la chica Rubén, Hugo Patricio Droguet, que lo recuerdo muy bien. O sea, después de Tecos pasó por Monarcas, pasó incluso por Cruz Azul, y así, o sea, podemos nombrar algunos jugadores que quizás eran buenos en su momento con Tecos y posteriormente los terminó vendiendo, y Tecos no lo supo suplir. O sea, por decirlo, cuando venden a José de Jesús Corona Cruz Azul, o sea, imagínense, José de Jesús Corona les apuesto que está en el top 5 o top 10 de los mejores porteros que tienen en su historia. Y sin lugar a dudas, vean, Tecos lo tuvo en sus filas, lo vendió, y díganme qué pasó después. O sea, quizás a lo mejor no pudieron suplir esa baja después de que fue José de Jesús Corona, o sea, por ponerles un ejemplo. Lo mismo que cuando se fue el Mohamed, lo mismo que cuando se fue la chica Rubén, o sea, lo mismo cuando se fue el Omar Marcón. O sea, no hubo jugadores con los que pudieron suplir, o sea, las bajas que tuvieron. Y pues miren, el Pitu Cejas, Mauro el Pitu Cejas, llega a los Tecos en el año 2007 y juega 95 partidos ahí, marcando 27 goles. Fíjense, a lo mejor no son grandes números, pero vean, o sea, prácticamente casi llegando a los 30 goles. Pero vean, debido a su buen rendimiento en Tecos, por ahí Monterrey consiguió una cesión en el año 2008, y con Monterrey juega 8 partidos, pero no marca ningún gol. Posteriormente también se va a Chile en tiempo prestado. Después, les digo, ya para el año 2011, año 2011 se llega a Pachuca, juega 48 partidos y marca 9 goles nada más. O sea, vean, ni siquiera 10 goles llegó aquí. Posteriormente, Santos pues le da una segunda oportunidad. O sea, no te fue bien en Pachuca ni en Monterrey, pues bueno, vamos a ver qué pasa con nosotros. Con Santos le dan confianza, juega 66 partidos, pero únicamente marca 7 goles. O sea, números malísimos. Posteriormente, les digo, se va un tiempo allá a Chile, después regresa con Monarcas Morelia, o sea, ya igual con otro equipo que ya está en la primera división, ya para el año 2015, juega 32 partidos y marca 6 goles. Posteriormente llega a Puebla en 2016,
juega únicamente 14 partidos, no juega toda la temporada, o sea, aquí viene ya, empieza con unos problemas de lesión, y también 0 goles, como con Monterrey. Aquí juega 14 partidos, pero ningún gol. Entonces vean, o sea, ahora sí que en el único club donde marcó casi 30 goles, puso en Tecos. Y vean, en los demás equipos ni siquiera pudo llegar a 10 goles. En Pachuca marcó 9, en Morelia marcó 6, en Santos marcó 7 goles. O sea, ni 10, o sea, ni la tercera parte de lo que... Bueno, sí, la tercera parte la hizo con Pachuca, 9 goles. Pero vean, o sea, ni siquiera llegó a 10 goles con los demás equipos. Entonces, pues aquí, ¿qué pasó? Otro fracaso. Llegaba con buenas expectativas, o sea, la verdad es que, o sea, los seguidores como de Tecos van a decir, no, pues por aquí pasó el Tito Cejas y nomás va a ser recordado ahí en Tecos. O sea, en Santos no lo van a recordar, menos en Puebla y menos en Monterrey, que no marcó ningún gol, pues ahí menos lo van a recordar. Después regresó a su país, allá en Argentina, luego ahí, ahora sí que viajando por varios equipos hasta que puso fin a su carrera en el año 2022 con el Club Atlético Terpeley de allá de Argentina. Pero vean, o sea, sin lugar a dudas, otro jugador que fracasó en Santos. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Como yo les decía en uno de los podcasts que grabé al principio, yo les decía, en el caso de los entrenadores, hay entrenadores que están hechos para equipos grandes y hay entrenadores que están hechos para equipos pequeños y hasta incluso, o sea, para ellos es, no sé, o sea, como que ya es habitual. O sea, les ponían aquí el podcast como ejemplo el caso de Sergio Bueno. Sergio Bueno tuvo, o sea, dirigió equipos que quizás se peleaban en descenso, fueran de media tabla para abajo, y sin lugar a dudas hacía bien las cosas. O sea, su sistema encajaba en equipos así y salvaba al equipo del descenso y hasta incluso los llegaba a meter a la liguilla. ¿Y qué pasó cuando dirigió a Cruz Azul? Ni siquiera dirigió la temporada completa porque pues malos resultados, fue despedido y pues después de ahí pues vean, o sea, ya no pasó nada con él. O sea, estuvo dirigiendo en segunda división, como les decía. O sea, hay entrenadores así y lo mismo con los jugadores. O sea, hay jugadores que quizás, no sé, están hechos para clubes pequeños, para cada semana, cada jornada, cuando en aquel entonces todavía existía el descenso, jugarte la estancia en primera. O sea, hay jugadores que así, o sea, en clubes así, o sea, tienen su mejor momento y ya cuando llegan a equipos grandes, pues no pasa nada. O sea, miren, ahorita sí se me viene a la mente, por decirlo, Urreta Vizcaya, el uruguayo. Todos lo recordamos con Pachuca, o sea, venía procedente del Deportivo La Coruña, allá de España. Y nos tocó verlo que realmente en Pachuca hizo de todo, o sea, marcaba diferencia en la cancha, o sea, marcaba goles importantes. ¿Y qué pasó? O sea, lo típico a veces, los grandes equipos con grandes nóminas, pues tienen billete de sobra, dinero de sobra. ¿Y qué pasa? Pagan, ahora sí que sobrepagan el valor del jugador y pues no pasa nada. O sea, Gurreta Vizcaya cuando vive sus mejores momentos en Pachuca, ya ven que posteriormente lo compra Monterrey, y Monterrey pagó una gran cantidad por él. ¿Y qué pasó? No tuvo tanta continuidad porque se lesionó y lo poco que jugó pues no marcó diferencia, casi no anotó goles y a la postre, ¿qué pasó? Pues terminó yéndose de aquí, del fútbol mexicano. Entonces vean, o sea, hay jugadores
que a veces, no sé, o sea, ya sea su mala suerte o no encaja en el sistema, o sea, como les decía, no sé, pues, o sea, por ponerles otro ejemplo, el Piojo Herrera cuando dirigía, digamos, era la misma formación que había venido manejando desde que dirigía en Monterrey, en América, de una línea de cinco defensas, o sea, dos laterales, tres centrales, cuatro medios y los dos delanteros. Entonces, a veces sí influye el sistema, porque no es lo mismo jugar ahí en una línea de 5, porque uno de los centrales que sobra pues, se puede meter ahí como líbero, y si juegas una defensa de 4 nada más, pues, o sea, los centrales se quedan fijos, los laterales suben, por ahí tus medios de contención hacen la función de bajar, de subir, o sea, ofender y atacar. Y quizás a veces eso es lo que pasa con algunos jugadores, no se adaptan al sistema del nuevo entrenador, y a la postre, pues, ¿qué pasa? O sea, fracasan, como es el caso de estos jugadores que les estoy mencionando. Que igual, como les decía, a veces también tienen la mala suerte de que una lesión, a lo mejor de larga duración, y pues ya prácticamente te pierdes la mitad de la temporada, o sea, no tienes ritmo. O sea, imagínense, a veces pasa de que los jugadores, entre que se completa el pase o no se concreta, o que vienen de fuera, que tienen que tramitar que su visa de trabajo y eso, entonces a veces no hacen la pretemporada. Y entonces imagínense, no haces pretemporada, eso pues no te da continuidad, a la postre te lesionas, y ¿qué pasa? Pues ya no tienes continuidad, ya no tienes fluidez, o sea, no te puedes adaptar al sistema, y pues por eso algunos fracasan. Ahora pasemos ahora sí que con su compatriota de Fabián Estaño, o sea, ya es más de la época moderna, que es Ignacio Geraldino. Fíjense, Ignacio Geraldino, antes de que llegara a la que es el equipo que lo trae aquí a México, Ignacio Geraldino, por un momento recuerdo que ya saben, por ahí se filtran información de que no, que tal equipo quiere a tal jugador, y recuerdo que en aquel entonces se manejaba de que Cruz Azul lo estaba buscando, que no llegue, nada más era un sondeo. Después dicen que, pues, que siempre sí lo buscó, pero bueno, finalmente el que lo trajo pues fue Atlas y a México. Pero miren, Geraldino debutó allá en la Unión San Felipe, allá en Chile, y vean, entre su estancia entre el 2011 y 2014 juega 52 partidos y marca 11 goles. O sea, realmente esos números pues no son como de admirar, pero pasa que, pues bueno, el Parma de Italia lo firma para el año 2015, está nomás ahí un semestre, pero no juega, 0 partidos, 0 goles. Llega ya para el segundo semestre de aquel año de 2015, llega cedido a la Unión La Calera, allá en Chile, juega 26 partidos, pero únicamente marca 4 goles, o sea, esos no son números buenos. Está ahí un año, pero ven, un año 26 partidos y 4 goles, nada excepcional. Después revuelve, tiene otra segunda etapa con San Felipe, el equipo con el que debutó. Está otro año, pues el 2016 y 2017, aquí juega 25 partidos, pero marca 6 goles, o sea, esos no son números buenísimos. Posteriormente pasa al Audax italiano, perdón, me cuesta trabajo pronunciar la I, entre el 2017 y 2019, vean, está prácticamente año y medio ahí. Aquí marca 74 partidos y 25 goles, cosa que no había pasado con los anteriores equipos en los que había estado. Fíjense, anteriormente había marcado 6 goles, 4, 0 goles y 11 goles. O sea, aquí fue donde casi prácticamente fue donde aumentó su cuota goleadora y llega a 25 goles. Entonces ya con esos números, pues Atlas se enamoró de él, lo trae a México allá en el año 2019, está 2 torneos
juega 27 partidos, o sea, igual. Entre que no ganó la titularidad, por ahí creo se lesionó, juega 27 partidos en esos dos torneos y únicamente marca 4 goles. Imagínense, esos no son números extraordinarios. Quizás a lo mejor el Atlas se fijó en el Ignacio Geraldino del Audax Italiano, pero no pasó nada cuando llegó aquí a México. Y ahí viene lo siguiente. O sea, no pasa nada con el Enal. Santos Laguna le da una segunda oportunidad. Llega en el año 2020, parte del 2020-2021. Está igual los torneos, tanto parte del 2021 ya, parte del 2022. Y vean, aquí juega 36 partidos y únicamente marca un solo gol. Imagínense. Si decíamos que con Atlas tuvo malos números, imagínense con Santos. O sea, prácticamente fue un holograma, ¿cómo se dice? Un fantasma ahí. O sea, 36 partidos para un gol. Pues no, nada. O sea, son números malos. Posteriormente, ya cuando se va de aquí de México, que regresa a su país, llega al Coquimbo Unido, ya para el año 2022, ahí marca 15 partidos, marca 4 goles. Imagínense, o sea, números malísimos. Después, posteriormente, ya para parte también del 2022, o sea, juega nada más un semestre ahí en el Coquimbo Unido, llega al Real Sporting de Gijón, está parte del 2022 y 23, y luego 23 y 24, o sea, está otro semestre. Y vean, juega ahí 13 partidos y 0 goles. Imagínense, 0 goles en 13 partidos. Así, pues no vas a ninguna. Posteriormente, pues ¿qué pasa? Pues obviamente, pues imagínate un delantero que no marca goles, pues ¿para qué lo quieres en tu equipo? Ya para el año 2024, ya el segundo semestre, vuelve a regresar ahora a su segunda etapa con el Audax Italiano, juega 29 partidos, marca 12 goles, o sea, al parecer creo que le cae mejor el Audax Italiano, porque si nos ponemos a revisar su cuota goleadora, pues en el Audax Italiano fue donde marcó más goles, o sea, 25 en su primera instancia, y aquí llega y marca 12 goles, que no había marcado en los anteriores equipos. Ya eran 4 goles, 0 goles, 1 gol, pues no. Entonces, como les decía, parece ser que a él se le daba estar en el Audax Italiano, porque pues aquí no deben haber marcado en los últimos 2 años 4 goles. Póngale 5 goles prácticamente, y aquí en un semestre marcas 12 goles, pues imagínense. O sea, ya viene el Audax Italiano. Posteriormente de ahí se va a la Unión Española, igual ahí en Chile, y juega 36 partidos, pero aquí baja su cuota goleador. Si en el Audax Italiano jugó 29 y marcó 12 goles, aquí juega 7 partidos más, pero hace 4 goles menos. Entonces, imagínense, ¿con qué? Ahora sí que con esos números, pues no, o sea, ningún equipo va a caber delantero así. Ya para este año llega el Ñublense, actualmente es donde juega Ñublense en Chile, lleva 29 partidos y 10 goles, o sea, pues hay más o menos 2-2, como decimos aquí en México, pero sin lugar a dudas, o sea, a lo que vamos, o sea, realmente, o sea, si no pasó nada con Atlas, pues mucho menos pasó algo en Santos. Entonces, pues miren, quizás nos quedamos con el Santos Laguna de, no sé, de hace 2 décadas, por así decirlo, de hace una década. Y como les decía, o sea, por ahí pasó Mateo Cos, Jared Borghetti,
O sea, grandes jugadores, el Chucho Domínguez, Carlos Darwin Quinteros, a jugadores que fueron estrellas y ya después pues los vendieron porque eran jugadores muy buenos, como el caso de Cabecita Rodríguez, o sea, Chuletita Orozco, que quizás a lo mejor muchos lo van a recordar por aquella final en el que marcó un póker. Y vean, o sea, jugadores que te marcan diferencia es lo que buscan los equipos, o sea, no nada más los equipos de México, o sea, cualquier equipo de, llámese la liga que sea, o sea, la liga de allá de Tailandia, sea la Premier de allá de Inglaterra, que sería de Italia, o sea, si tú eres delantero, pues obviamente lo que quiere el equipo es goles, o sea, ¿con qué se gana el fútbol? ¿Con tiempo de posesión o con goles? O con remates al arco, o sea, porque a veces así pasa, como les ponía el ejemplo de aquella vez que Macedonia eliminó a Italia. Macedonia llegó 3 veces en ese partido, prácticamente Italia dominó el juego, y vean, de esas 3 llegadas Macedonia metió 1 y con eso le bastó para eliminar a Italia. Entonces, este juego se gana con goles, amigos, no se gana con tiempo de posesión, con quién hizo más tiros de esquina, quién remató más veces al arco. O sea, aquí el chiste de este deporte es la certeza, la eficacia, y la eficacia pues se da por los goles. Entonces, realmente vivimos momentos en la liga en los cuales hay jugadores que pues quizás hoy estás en Tecos, eres un gran referente, te conviertes en estrella y mañana pasas a, no precisamente ahorita que estábamos hablando de Santos, ¿no? Puedes pasar a otro equipo más grande y pues no va a pasar nada. Entonces, realmente un jugador es por sus números, o sea, los números hablan por sí solos, no, como les decía, o sea, imagínate, si habláramos de otro tipo de estadísticas, bueno, a lo mejor en otros rubros saldré con mejor calificación. Y pues bueno, amigos, llegamos al fin de este podcast. La verdad, una mega disculpa, ayer tuve una situación, no pude grabar, pero bueno, hoy estamos de vuelta. Y pues bueno, la caja de comentarios está abierta, o sea, por ahí, si yo sé que hay muchos jugadores que han pasado por Santos, quizás han sido todo un fracaso, pues pónganmelo ahí, con todo gusto posteriormente hablaré de ellos en otro podcast. Y pues bueno, vamos a mitad de semana, pásensela bien, excelente noche y nos escuchamos el día de mañana. Hasta la próxima.